¿Qué tal, David? Hola padre, ¿cómo está? Muy bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde te conectas? Desde Venezuela. Desde Venezuela. ¿Ya habías estado aquí? Sí, hace Bien, tiempo que no me conectaba, pero sí, ya había estado un par de oportunidades. buenísimo. Bueno, David, bienvenido. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, padre, nada, primera, una pregunta que como que me está surgiendo mucho, ¿no? Porque vio todo esto, lo del show de Bad Bunny y tal, y que creo que el padre Rabasi justamente habló hoy sobre eso. Se está haciendo muy viral ahora que muchos de estos artistas están haciendo como símbolos, ¿no? Satánicos y todo el tema, Lady Gaga y todo eso. Y como que, o sea, yo quisiera saber como que cuál es el objetivo de eso y quién está detrás de eso, o sea, cuál es el fin, ¿sabes? Como que, Sí, comprendo. Mira, Bad Bunny fue tan malo porque realmente yo creo que si alguno escucha Bad Bunny es porque no tiene nada en la cabeza o tiene que revisar qué es lo que tiene en la cabeza. Pero ujú, fue tan malo que tuvo que cerrar su cuenta de Instagram por todas las críticas. O sea, ujú, directamente cayó muy mal, primero porque era el aniversario 250 de los Estados Unidos, ¿no? De la independencia, que todavía no llegó, pero bueno, más o menos es el 4 de julio que se hace el Independence Day. Pero bueno, se tenía que cantar algo para los estadounidenses. Y resulta que lo trajeron a Bad Bunny que ni siquiera nos representa a nosotros como latinos, ¿no? Fue tan malo, además tan obsceno todo lo que dijo, ¿no? O sea, malísimo, muy, muy malo. Y más que satánico, sí, obviamente podemos ver lo satánico, tanto en Lady Gaga como en Bad Bunny, pero Bad Bunny, la única razón por que es famoso es porque digamos, los mismos poderes mundiales lo elevaron al puesto donde está. ¿Quién puede escuchar esa música? O sea, yo canto mucho mejor que él, voy a ser sincero, ¿no? Yo canto muchísimo mejor que él y sin embargo, obviamente no apunto a ser cantante, ni mucho menos, pero digo, antes a una persona la premiaban por su talento. ¿Qué talento tiene Bad Bunny? Es totalmente, es un mamarracho total, ¿no? total, Pero, pero, digamos, yendo a tu pregunta, sí, digamos que son personas que le hacen el juego al demonio. Yo no sé, Lady Gaga me han dicho que sí, que ujú, ella por su contacto con Madonna, sobre todo, que tenían toda esa cuestión, ¿no? Bad Shakira, todo. Bunny, sí, sí, Bad Bunny, Shakira no lo sé, ¿no? Pero Bad Bunny, al menos yo conozco poco. No, yo no sabía ni que existía, voy a ser sincero, no sabía ni siquiera de su existencia. Y me enteré ahora por esto de Super Bowl, pero ni siquiera lo vi directamente, me enteré por Pablo Muñoz que lo comentó, ¿no? Pero lo que mostró ahí Pablo Muñoz en pantalla fue un asco directamente, ¿no? Total, padre. Pero bueno, yo le digo que igual, o sea, obviamente él canta muy mal y todo eso, pero bueno, realmente es demasiado conocido, por lo menos en Latinoamérica, y es como que tiene unas letras tan horribles y tan nefastas, pero, o sea, sinceramente como que el mundo cada vez como está peor, o sea, y cada vez los valores se han ido degradando cada vez más, es como que la gente lo ama, o sea, quizás ayer tuvo eso en Estados Unidos y tal, pero realmente es algo que es preocupante porque sí está agarrando una fuerza, pero terrible, y eso es como que, a ver, no entiendo por qué hay, o sea, quién se dice que son los masones o alguien que está detrás como de eso, o sea, como que de intentar, ¿sabes? Como que degradar cada vez más la sociedad, hipersexualizarla, o sea, y yo quería preguntarle o sea, si hay alguien también de la iglesia o algo que trate de combatir eso, ¿no? O sea, como que por lo menos a nivel cultural, a nivel educacional, o sea, cómo podemos también nosotros nosotros los católicos como aportar, ¿no? A que como que esas sombras de ese poder oculto, ese poder detrás, como que no sigue, o sea, como que tratar de que eso no siga ocurriendo. Sí, Bad Bunny me parece que es simplemente Él, particularmente, por más que atraiga gente y todo eso, atrae gente por otro motivo.
si los poderes globales le quitan el apoyo, no atraería absolutamente a nadie. Esa es la realidad, ¿no? No atraería, pero ni siquiera a, digamos, a las personas que escuchan cumbia villera en Argentina, ni siquiera a ellos, ¿no? Es decir, lo que ves de Bad Bunny es más bien el barniz, lo que está dentro es lo peor de todo, ¿no? Y lo que está dentro es justamente la masonería, ¿no? Todos esos poderes. Cuando hablamos a veces de los Rothschild, cuando hablamos a veces de los Rockefeller, cuando hablamos de los Soros, cuando hablamos de toda esa gente, ¿no? Ellos quieren, y bueno, y acá podemos incluir políticos de izquierda y de derecha, no importa, no estamos hablando ideológicamente, ¿no? Pero hay una intención de hacer un sistema global que sería una nueva religión mundial, que si lees, por ejemplo, la obra 1984 de Orwell, ¿no? O, por ejemplo, la otra obra es Un Mundo Feliz, ¿no? Esa otra obra, puedes entender muy bien a qué, digamos, Orwell fue un profeta en esto, ¿no? Porque justamente él lo que veía era que justamente iba a haber una policía del pensamiento, ¿no? Bueno, lo que está pasando hoy en día no es violento como lo de Orwell, o sea, al menos no es violento en estos países donde estamos nosotros. Existe un control del pensamiento, pero es un control que te hace sentir libre. No eres libre, pero te sientes libre. Y todo eso es la inteligencia artificial, por ejemplo, que está muy de moda, que la inteligencia artificial que puede ser usada para bien, pero también va captando los datos y va haciendo un perfil de cada persona, ¿no? Para que te des una idea. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, porque lo de Bad Bunny es más bien un conjunto de cosas que está mandado de parte de gente mucho más poderosa. Y la idea es atacar a la Iglesia Católica porque es la única, primero la única verdadera, pero después es la única que se opone a todo este nuevo orden mundial, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, a ver, surge por una parte un político de derecha y surge por otra parte un político de izquierda, me han saltado a la yugular, bueno, yo he dicho lo que pienso al respecto, pero la izquierda es peor, obviamente, pero el punto está que los dos vienen del mismo pozo. Los dos tienen, por ejemplo, el mismo pozo, que es el hegelianismo, y antes que el hegelianismo, bueno, el nominalismo, bueno, es toda una cuestión ahí filosófica que el punto es presentar la tesis, antítesis, síntesis, y la síntesis siempre es, por ejemplo, ir contra todo aquello que sea tradicional. El progresismo lo que busca es ir contra toda la tradición anterior. Totalmente. Entonces, dicho todo esto, los poderes mundiales lo fomentan a Bad Bunny, a Lady Gaga y a todo ese tipo de gente. ¿Cómo los podemos combatir? Bueno, ante todo, no hay que descartar nunca la oración, porque realmente la oración es poderosísima. Entonces uno tiene que buscar ser santo, lo que siempre uno le explica a la gente, ¿no? Cada uno tiene que buscar ser santo acercándose a Jesucristo, ¿no? Hay que llevar una fuerte vida de oración, de penitencia, de sacramentos, ¿no? Eso es importantísimo. La iglesia, bueno, la iglesia que hace al respecto, está la iglesia silenciosa que es la que verdaderamente trabaja. Y esa iglesia silenciosa no somos los que estamos en internet necesariamente, sino me refiero, por ejemplo, a los mártires. La semilla de los mártires que está en Pakistán, en los países árabes, en los lugares donde los cristianos son perseguidos. Por ejemplo, en África la iglesia está creciendo muchísimo, hay muchísimas vocaciones, ¿no? Hay una iglesia floreciente. ¿Por qué razón? Porque ahí hay mártires, ahí está el punto, ¿no? Está la iglesia silenciosa y después está la iglesia que da la batalla cultural. Por ejemplo, acá en Estados Unidos tenemos obispos como el obispo Barron, ¿no? Como el padre Mike Schmidt, que tienen mucha llegada. Ellos realmente están presentando batalla cultural y bueno, a muy menor nivel,
pero está Y también... política, padre, o sea, y política no existe. Es como que, porque, por ejemplo, hay un ejemplo de Kast, que es el presidente de Chile, o sea, que me parece, no sé si estoy mal informado, pero creo que es de Neustadt, algo así creo, ¿no? Y que es un hombre católico y que tiene una buena formación y bueno, parece que es bastante tradicional o conservador, pero creo que es como necesario, ¿no? Muchas veces, o por lo menos, ¿qué opinión también tiene de que se está rumoreando algo que el mismo Papa Francisco como que fue uno de los que apoyó, o sea, que descubrió para que Einstein, que es este tipo que es un súper loco, malísimo de Estados Unidos, eh, cayera preso, ¿no? O sea, ¿sabes? Es Esto, como eso, o sea, yo hablo esto- desde ese punto de vista, pues. eso es una teoría que no se sabe ni siquiera si es cierto, ¿no? Así que eso, la mención del Papa Francisco, también escuché que el Papa Francisco había hackeado el Claro, archivo algo Einstein. así. Todo eso es una tontera, ¿no? Sí, El Papa no sí, tiene tiempo para meterse en Internet con todo lo que tiene que hacer, ¿no? claro. El punto está que con respecto a la política, eh, estamos muy flojos los católicos en la política. Eso hay que ser muy honesto. José Antonio Cast, esperemos que esté a la altura. Él es católico, él tiene 9 hijos, pero digamos que lamentablemente cuando hay un católico en el poder, yo siempre digo, hace falta la prudencia de la serpiente y la mansedumbre de la paloma, la astucia de la serpiente y la mansedumbre de la paloma. Lamentablemente los católicos nos caracterizamos por la mansedumbre de la paloma, pero no por la astucia de la serpiente. No hay... Te pongo un ejemplo. Había políticos muy hábiles en el tiempo anterior, como el mismo emperador Carlos V, que era un estratega buenísimo, ¿no? Y había también políticos muy buenos, como el mismo San Luis Rey de Francia, como el mismo Tomás Moro. O sea, en su momento existían realmente grandes estrategas y grandes políticos católicos. Hoy en día, como la masonería, justamente la democracia que vivimos, viene de la Revolución Francesa, que fue una revolución contra Dios y contra el rey, pero sobre todo contra Dios y contra la iglesia. Entonces, como que la democracia actual tiene un sistema donde prácticamente al católico se le da poca cabida, porque justamente es tan antivalores lo que propone la democracia actual, que es como que cuando un católico entra a ese sistema tiene que tener mucho juego de cintura para poder sobrevivir, ¿no? Y lo que hace falta es que haya gente que se meta en política, católica me refiero, ¿no? Porque si no hay políticos católicos no vamos a lograr nunca el reinado social de Jesucristo. Actualmente lo que te puedo decir es, los sacerdotes, hay sacerdotes, obispos, hay realmente gente que esté presentando la batalla cultural desde la iglesia, como hay también intelectuales laicos, ¿no? Intelectuales laicos que dan la batalla cultural. No quiero dar nombres porque me van a saltar a la yugular después mis propios hermanos sacerdotes, pero voy a simplemente mencionar los nombres que no son de alto nivel, pero al menos que dan una buena batalla. A mí me gusta, por ejemplo, la batalla que está dando Pablo Muñoz y Turrieta. Alguno podrá no estar de acuerdo con él en algunas cosas, pero está dando una buena batalla cultural, sobre todo que está, me parece que es el que más está diciendo la verdad en algunos aspectos, ¿no? Pero mencioné a una persona que es conocida, pero no es conocida a nivel mundial, ¿no? Sí conozco, por ejemplo, gente que es muy controversial, por eso no la quiero mencionar, pero intelectuales católicos que están dando una gran batalla. Y a uno que puedo mencionar es a Scott Hahn, acá en Estados Unidos, ¿no? Que da una gran batalla desde el punto de vista de la apologética. Ahora, la realidad que en la política hace falta trabajar mucho, ¿no? Hay movimientos, por ejemplo, me acuerdo que en Italia había un grupo de jóvenes, que era un grupo de jóvenes de Civitavecchia, que estaban planeando armar un partido político para poder justamente llegar al poder. Está después en México Eduardo Verástegui. Un genio, me encanta. Creo que Eduardo Verástegui es aquel que, bueno, que está, el católico que está haciendo una verdadera batalla cultural ahí en México.
Ujú. pero hace falta mucho trabajo, mucho camino por recorrer, Mucho. ¿no? O sea, como Y, que y dónde hay, o sea, ¿quién se encarga de, o sea, sabes, como que no hay algún movimiento en Latinoamérica o algo que exista o que la iglesia promueva o algo sobre eso? O sea, o sea, un movimiento político, ¿te refieres? sí, o que tenga ese fin, esa finalidad de gente que de repente le interese y hayan otros jóvenes o gente que intelectual que, ¿sabes? O sea, Bueno, eso lamentablemente no existe actualmente. ujú, Eso lamentablemente no existe en cuanto a un grupo poderoso, me refiero. Porque ujú, estoy pensando, un grupo que se perfilaba, lo que pasa está que no podemos hablar o sea, este grupo decepcionó a muchísima gente, ¿no? Pero un grupo que se perfilaba como un grupo católico, como un grupo que realmente hubiese llegado a hacer muchísimo bien en su momento, era, por ejemplo, dentro del grupo de los libertarios en Argentina, dentro de ese grupo, porque ese grupo ya nació mal igualmente, ¿no? Pero la línea de Victoria Villarruel, la línea que ujú, seguía, los católicos que siguen a Victoria Villarruel, bueno, ellos apuntaban a ser un partido católico en cuanto tal. Pero bueno, lamentablemente Victoria Villarruel es como que es parte del grupo de Milei, y Milei de católico no tiene nada, ¿no? En el ujú, sentido, yo siempre dije, no es católico para nada, y es más, el día de mañana no podemos confiar en él. Es mejor que esté él antes de que estén los otros. bueno, Pero sin claro. embargo, para buscar el reinado social de Jesucristo, hay que, en el día de mañana hay que buscar a alguien mejor, digamos, ¿no? Ese es el punto. Ujú, Porque él es un desastre, o sea, es mejor que los que estaban antes, pero en cuanto tal es un desastre. Pero lo que sí, te sí. quiero decir, el grupo que estaba con Victoria Villarruel en su momento apuntaba a una cosa así, ¿no? Ahora, la democracia cristiana en Italia es un grupo ya prácticamente marxista. Y Ujú. después, O sea, de Meloni y Meloni, que es católica también, o... bueno, lo que pasa es que Meloni también es de la línea de Milei y es de la línea, Ah, es católica, pero es de la claro. línea de Milei y es de la línea también de lo que sería la nueva derecha. Y no Claro. podemos decir que el liberalismo nunca es bueno. Ese es el Ujú, punto, ¿no? El liberalismo, siempre digo, es mejor que esté Meloni antes que esté una persona de izquierda. Es sí, claro. mejor que esté Milei antes que esté el kirchnerismo. Obviamente que yo apoyé que estuviera él, pero no porque me gustaba, sino porque uno dice, se tienen que ir los otros, ¿no? Ahí está el Claro. punto. Ahora, yo lo que creo es que los católicos, y es algo que mucha gente me lo plantea, ¿no? Los católicos se tienen que organizar para poder entrar en política, ¿no? Se tienen que Ujú, organizar, y la manera de organizarse es ante todo ujú, formarse, porque cuando uno no está formado, a uno después lo pasan por arriba, eso es así, ¿no? Ahora, la verdad, y esto hay que decirlo, en estos momentos no hay, digamos, no hay fuerzas católicas que realmente pesen. Eso es una triste realidad, ¿no? Pero David, para tu consuelo, y esto te lo puedo decir, ¿no? La iglesia ha superado todas las crisis, ¿no? Ha superado a los fariseos y los sumos sacerdotes, ha superado al imperio romano, ha superado también a los arrianos, a los herejes, a la revolución protestante, a la revolución francesa, a la revolución comunista. También hemos estado en momentos donde no teníamos gente en política. En el imperio romano, por ejemplo, cuando estaba la pura persecución, los ujú, cristianos ni siquiera podían aparecer en el Senado, ni podían aparecer. Es decir, ya hubo momentos en la historia donde se perdió, donde no se tenía poder, ¿no? Y claro. después, sin embargo, el imperio terminó arrodillándose ante la iglesia. Ahora lo que hay que hacer como católicos es organizarse, Ujú, y, digamos, cada uno tiene que ver el modo. Y uno puede organizarse o en un partido político, aunque uno no logre, por ejemplo, llegar al poder, pero al menos uno dice, bueno, tenemos 10 personas mañana, tenemos
50 pasado mañana, tenemos 200, va a llegar un momento en que ese partido va a tener fuerza, ¿no? O por ahí, como Dios lo quiera, bueno, Dios dice, no es momento de llegar al poder, entonces Dios permite que ese partido sea disuelto. Bueno, en fin, si Dios no nos da el triunfo, lo que hay que recordar es el triunfo es de Él y Cristo ya venció. Lo que Él nos pide es resistir, ¿no? Pero yo aliento a los católicos a involucrarse en política, porque si no, nunca va a cambiar nada. Padre, ¿y ese poder se fue perdiendo ya desde hace cuántos años para acá? Porque, a ver, ¿por qué se lo pregunto? ¿No? Porque a mí lo que me preocupa mucho, que bueno, que supuestamente el final de los tiempos va a ser así, es que si usted se pone a pensar como desde los años 70 para acá, ha habido una degradación horrible, o sea, enorme, ¿no? A nivel cultural, a nivel hipersexualización, a nivel de valores, una degradación muy fuerte. Y justamente creo que es a raíz de eso, ¿sabes? Como que del gran dominio de no sé quién, de los masones, del grupo Bilderberg, de lo que sea, que tienen como el objetivo primordial justamente de esto, ¿no? De dañar los valores cristianos, de dañar a la iglesia. Y es como que antes se veía que ellos como que tenían poder, pero quizás no tanto, pero ahora ya es un poder tan extremo que cada vez se va haciendo peor. Pero esto viene desde hace cuánto y hasta qué punto usted cree que pueda llegar. O sea, si puede también existir como un efecto rebote después de decir como que ya esto es demasiado y la misma gente empieza a decir, no, ya esto es un abuso, así tal cual como pasó con Bad Bunny, que todo el mundo ya se erizó y dijo, no, ¿qué es esto? ¿Sabes? Como que... Yo veo un despertar en estos momentos, Sí. pero el punto está, la iglesia empezó no la iglesia en cuanto cuerpo místico, porque hay que separar las cosas, ¿no? Pero sí la iglesia empezó a perder poder ante la sociedad desde la Revolución Protestante. Obviamente que la Revolución... 1500. Sí, 1500. 1517. Obviamente que la Revolución Protestante fue preparada con el nominalismo, fue preparada mucho antes, ¿no? Pero en el 1500 ya empezó cuando se fracturó la cristiandad y ocurrió las divisiones que ocurrieron, ya después vino la Revolución Francesa, donde se quitó prácticamente a la iglesia del Estado público, ¿no? Es como que iglesia-Estado, asuntos separados, decían, por ejemplo, ¿no? Y ya prácticamente a la iglesia no le daban espacio público en lo que es el mundo político, ¿no? Y después con la revolución comunista ni hablemos, ¿no? Ahí la iglesia fue abiertamente perseguida y actualmente estamos en el momento de la posverdad y del modernismo donde se quiere instaurar esta religión global. Entonces, ya eso hace mucho tiempo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Yo veo una esperanza en la gente joven, porque veo que la gente joven está despertando, pese a que están aquellos ideologizados que siguen a este impresentable de Bad Bunny y todos esos, ¿no? Pero sin embargo, yo veo, por ejemplo, muchos jóvenes que siguen este canal, y esto es una cosa que a mí me sorprendió, ¿no? Y que lo siguen también al padre Javier Olivera Rabasi, y jóvenes también en Argentina que tienen grupos de familia. Me impresiona a mí la cantidad de jóvenes que se están dando cuenta que toda esta ideología woke no sirve. Y también lo que me doy cuenta es que los sacerdotes jóvenes vienen mejor formados. Entonces hay una esperanza tanto en el mundo laico como en el mundo, eclesial. A lo que yo voy es que me parece que para poder realmente formar una cristiandad en el futuro, después si viene Jesucristo por segunda vez, obviamente que Él sabe, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos que apuntar al reinado social de Jesucristo. Entonces yo lo que digo es, hay que apuntar a la formación de la familia, por ejemplo, el que se casa, ¿no? El que se casa tiene que apuntar a formar religiosamente y políticamente a sus hijos. Y tiene que formar una familia católica y una familia con raíces católicas, donde la fe realmente ahonde ahí, ¿no? Obviamente depende de muchos factores, porque también cada hombre es libre y uno puede educar católicamente a los hijos y los hijos pueden, pero
Yo lo que veo en los hijos de familias católicas cuando están bien formados es que muchos siguen la fe, ¿no? Entonces, Ujú. que hay que empezar por eso, ante todo. Y después hay que realmente, bueno, ver de meterse en política, ver de organizarse y poco a poco ir metiéndose en la política, porque muchos dicen, la política no es lo mío, es muy sucio. Bueno, pero si no se mete nadie, nunca se Claro. va a llegar a nada. Ese es el punto, ¿no? Hay algo que a mí bueno, justamente si vamos a la Biblia, por ejemplo, en la palabra de Jueces, de los árboles, los mismos árboles cuando decían el árbol de olivo, decía que no, porque no le iba a dar fruto a los reyes, después, y terminó mandando la zarza y después llenó de espinas todo, o sea, dañó todo, y es obviamente porque como que los que estaban capacitados no quisieron, porque se sentían como muy importantes y dejaron como que al más feo, por decirlo así, y si gobierna el más feo, imagínate, o sea, va a terminar eh, dañando todo, ¿no? Sí, ¿Entiendes? sí, Entonces es importante, sí. tal cual. Así es, David. Bueno, Bueno, padre, ha sido un muchas gracias. gusto conversar contigo y bueno, esta es tu casa, entra cuando quieras. ¿M? Gracias, padre, un Y abrazo. que Dios te bendiga. Amén, Y seguimos rezando por Venezuela. amén, amén. Chao, Gracias. chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.